Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tito Bustamante y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Martinete. Bueno, estamos casi acabando el año. Aquí en Lima seguimos con la pandemia a full. Seguimos todavía con ciertas restricciones. Todavía no puede volver la lucha libre en vivo, pero nada, aquí seguimos con el podcast. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería de todas maneras tomarme un momento para agradecer a la gente que nos has ido escuchando en este año. Ahora hice esta cosa de los stats de Spotify, del Spotify Wrapped, sobre el programa y me ha dado unas estadísticas muy buenas, muy positivas, de gente que ha escuchado de otros países, ¿no? Y a mí me da mucha alegría. Quienes me conocen saben que yo hice esto en verdad porque quería dejar constancia un poco de las cosas que estaban pasando, como mi pequeño aporte en la escena nacional de lucha, en la escena local, y también porque en general me gusta hablar de lucha libre, me gusta investigar cosas de lucha libre y compartirlas, ¿no? Y de hecho, nunca fue, digamos, mi intención hacer una cosa así como decir, voy a hacer un gran programa internacional o lo que sea, pero ver cómo esto ha ido creciendo a eso sin quererlo, a mí me llena mucho de alegría, de felicidad. Gracias, he visto que en Chile sobre todo ha crecido mucho nuestro número de oyentes, así que si me están escuchando ahorita y están en Chile, muchas gracias por seguirme, por seguirnos. Y nada, de hecho voy a seguir trabajando para que este programa sea cada vez mejor, para que los contenidos sean cada vez más interesantes y por favor sigan acompañándome en este nuevo año. Pero bien, cerrando ese momento, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, como ya sabrán, tanto si han estado siguiendo el programa como no en general, no en la vida, todas estas últimas semanas o casi todo este último mes hemos estado sumergidos en la coyuntura política del mundo, ¿no? No solamente nacional aquí en Perú, donde han habido momentos muy fuertes, sobre todo desde mediados de noviembre, ¿no? Con el tema de la vacancia del presidente Vizcarra, las marchas contra el Congreso, ¿no? Hasta el día de hoy el Congreso sigue haciendo de las suyas y ahora tenemos protestas del sector agrario pidiendo mejoras en la calidad de sus ingresos laborales, ¿no? De la remuneración por su trabajo y que no existe una brecha tan grande contra las personas que manejan las grandes agroexportaciones. Pero también incluso hemos estado viendo desde el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? A comienzos de noviembre, como también en algún momento estuvimos muy pendientes de lo que pasaba en Chile, ¿no? Donde también volvieron a estallar estas protestas pidiendo la renuncia de Piñera. Entonces sí, ¿no? La política ha estado muy presente con nosotros. El capítulo anterior del Martinete conversé con tres compañeros de la escena de lucha local, ¿no? Con Pablo Bosset, con Mingo y con Mancilla, sobre justamente las protestas aquí en Lima. Y lo que siempre pasa, pues, cuando la política se pone en primer plano y suceden estas cosas, algunas organizaciones que no son, entre comillas, políticas, se manifiestan, o algunas personas se manifiestan, no sé, deportistas, actores, que no están involucrados en política, y siempre sale el comentario de la gente, ¿no? De que, ay, pero, ¿por qué tú tienes que estar hablando de política si no es lo tuyo? No, que este espacio sea libre de política, porque, no sé, yo soy apolítico, y bla. Y la verdad, pues que esto a mí me parece que es inconcebible, ¿no? La vida es política, todo es política, la política nos afecta, nos influye a todos y creo que es necesario que sobre todo ante hechos tan graves como los que han sucedido en este mes, uno tome una postura y se manifieste desde su espacio, así sea lo que sea, ¿me entiendes? Claro, tal vez tu organización no va a tomar partido, no va a hacer proselitismo por un partido, por un candidato, ok, claro, eso está bien, pero sí ante hechos políticos de la coyuntura que se desatan sobre todo con tanta fuerza. Es por esto que el día de hoy vamos a hablar de lucha libre y política, ¿no? En el sentido de cómo la política, no solamente entendida como el tema de elecciones o de candidatos, sino todos los hechos políticos que suceden en el mundo, han afectado y han estado relacionados con la lucha libre desde su historia. Sí, hay gente que me ha dicho textualmente, no, pero tu podcast es de perdón, tu podcast es de lucha libre, ¿por qué vas a hablar de política si no tienen nada que ver? Perdón, pero para mí no hay nada más alejado de la realidad.
porque desde el comienzo de la historia de la lucha libre profesional, nosotros podemos ver cómo ésta se ha valido de hechos coyunturales, políticos, de relaciones entre países, entre sociedades, para alimentar y enriquecer sus historias, personajes y rivalidades. Y vamos, comencemos por el hecho de que Donald Trump, que todavía es presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por suerte que ya perdió y que ya se va, pero que él es miembro del Salón de la Fama de la WWE, que incluso ha estado involucrado en WrestleMania, ¿no? Y incluso, ¿no? Que la propia familia McMahon está involucrada en política con Linda McMahon, ¿no? Que es parte del Partido Republicano. También tenemos ejemplos clarísimos de luchadores o ex luchadores que han postulado u ostentado cargos políticos, ¿no? Kane, Jesse Ventura, Rhino, bueno, la misma Linda, ¿no? Entonces, sí, la política está metida en la lucha libre. Pero bueno, remontémonos un poco a la historia, ¿no? A los orígenes de la lucha libre. Y mira, incluso yendo tan lejos como hacia los 1800, ¿no? Hay muchos teóricos de la lucha libre que dicen que en Estados Unidos la lucha libre se expandió de la forma que se expandió gracias a la guerra civil. Porque fue en la guerra civil que en los campamentos, mientras los soldados esperaban entre batalla y batalla, las personas de Vermont que tenían este estilo de collar and elbow, de lucha libre, empezaron a popularizar este deporte entre sus amigos, ¿no? De otros estados como una actividad deportiva para pasar el rato, y que luego estas personas lo fueron llevando a su estado de origen, y es así como la lucha libre empieza a convertirse en un deporte de práctica nacional. Es también a fines de los 1800 que aparecen estas figuras conocidas como los Terrible Turks, ¿no? Los turcos terribles, que por ahí podrían ser los primeros rudos, los primeros heels en la historia de la lucha libre, que aparecieron tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y que eran como representados como salvajes, bárbaros, que aterrorizaban a los luchadores locales, y que estaba basado mucho en esta ideología anti-turca, anti-turquista, no sé cómo decirlo bien, pero bueno, que estaba instaurada desde muchos intelectuales incluso, ¿no? En la época, ¿no? Como que de los turcos iba a venir el fin de Occidente. Entonces, como eran raros y eran extraños, es este tema de la otredad, ¿no? De que el otro siempre es malo. Estos Terrible Turks eran los rudos perfectos. Y probablemente son ellos quienes den, justamente como comentaba, el origen a la idea del rudo actual, ¿no? Esto también pasó con luchadores de otras etnias, ¿no? Como los japoneses, que incluso no necesitabas ni siquiera ser japonés. Si eras hawaiano y parecías oriental, ya inmediatamente tu papel en la lucha libre iba a ser el de un japonés malvado. Este es un tema en el que podemos ver cómo esta idea del rudo empieza a establecerse, tanto así que hay gente que dice que en estas épocas, si eras feo, o sea, si no eras un luchador bonito, si no eras considerado feo, inmediatamente te ponían un rol de rudo, de monstruo, de salvaje, de bárbaro, de deforme, de aberración, no lo sé, ¿no? Pero estaba así, ¿no? Ya se empezaba a establecer esta regla que hacía que los combates sean más interesantes, porque tenías un claro antagonista en el conflicto, ¿no? De la lucha. Y esto, bueno, hasta el día de hoy, como sabemos, se mantiene, ¿no? Hasta el día de hoy el rol del rudo es muy importante. Nos genera, cuando hay un buen rudo que queremos ver que pierda, ¿no? Y que le hace la vida imposible, un babyface, todavía nos genera muchas emociones muy bacanes para ver lucha libre. Esta idea, bueno, hoy en día ya no está tan marcada, ya no es tan extremista, ¿no? Como antes. Ahora hay más escalas de grises, hay antihéroes, ¿no? Hay rudos que por ahí son populares con la gente, etcétera. Eh, pero bueno, vienen de ahí, y a medida que va avanzando la historia, cada vez también los rudos van tomando influencia de los conflictos internacionales, ¿no? De la realidad política del mundo en su época. Por ejemplo, en los años 50, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes eran los malos del mundo? Los alemanes, los nazis. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Fritz von Erich, ¿no? El patriarca de la legendaria familia von Erich, que cuando debuta con un gimmick de nazi, ¿no? Que tenía un hermano incluso, que era Waldo von Erich, ¿no? Y que obviamente me imagino que causaron el efecto esperado por el promotor de la época, porque fueron sumamente controversiales y populares.
igual ya es durante la era dorada de la lucha libre, ¿no? Los 70s, los 80s, que podemos ver muchos más referentes de este tipo, que incluso tal vez conocemos nosotros un poco más, ¿no? Porque ya por ahí los hemos visto o han estado más cercanos al momento donde hemos empezado a ver lucha libre, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Iván Koloff, ¿no? Que incluso es quien termina con el reinado de San Martino, que era el gran ídolo neoyorquino de la época, y que las crónicas dicen que incluso cuando Koloff le quita el título a San Martino, el Madison Square Garden, en vez de estallar en abucheos, primero tuvo como un silencio, ¿no? Por el impacto tan fuerte de ver a este ruso llevarse el título. Eh, o tenemos a otros nombres, ¿no? Como The Iron Sheik o Nikolai Volkov. Incluso ya un poco más cercano tenemos a Sergeant Slaughter, ¿no? Que tenía este personaje militar y que luego en la coyuntura de la guerra con Irak de Estados Unidos, él cambia a ser un simpatizante iraquí para tener una rivalidad con Hulk Hogan, pues, ¿no? Que es el epítome del americano, entre comillas, bueno, liberador, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver con mucha claridad, ¿no? Cómo se utilizaban estos roles de rudos basados en conflictos reales, no sean los rusos por la Guerra Fría o personas musulmanas o del Medio Oriente, ¿no? Y con este tema de la religión y de las guerras. Y que bueno, obviamente funcionaron y perduraron incluso en nuestra memoria hasta estos días. Ojo, que igual este no es un aspecto, un factor netamente estadounidense, o americano. Probablemente lo asociemos más con ellos porque ellos lo hacen más evidente, pero también esto ha pasado mucho en México, por ejemplo, ¿no? En México también los fanáticos locales mexicanos son muy nacionalistas. Probablemente si conozcas a un... con su lucha digo, por si acaso, ¿ah? Probablemente si conozcas a un fan mexicano o has visto en los grupos mexicanos, siempre hay esto, los extranjeros vienen a México a aprender, la mejor lucha del mundo es la lucha mexicana, el toreo de cuatro caminos, Canek, ¿no? Y toda esta vaina que obviamente ellos están muy orgullosos de eso, con toda razón, ¿no? Y con todo derecho. Pero entonces tienes justamente a su antítesis, a sus antagonistas, mejor dicho, en los gringos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de los gringos locos en la AAA, ¿no? Eddie Guerrero y Art Barr, ¿no? Y ahora más contemporáneo, yo recuerdo cuando estuve en México en el 2017, pude ver en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre a Sam Adonis, ¿no? Que tenía este personaje de que era el sobrino de Donald Trump, una cosa así, y obviamente veías a un gringo entrar con una bandera de los Estados Unidos con la cara de Trump impresa, y que funcionaba muy bien, ¿no? Se ganaba efectivamente el odio de todos los mexicanos, eh, y que, claro, representaba su más grande némesis en ese momento, ¿no? Que era Trump, en un luchador, ¿no? Como si lo pudieras poner ahí y cuando el negro Casas le pegaba a Sam Adonis era como ver al negro Casas pegarle a Trump y la gente lo disfrutaba muchísimo. E incluso también podríamos decir en un cierto sentido que en Japón también ha pasado lo mismo, ¿no? Claro, no es tan evidente, pero si podríamos decir que figuras como la de Rikidō-san o la de su discípulo, ¿no? Giant Baba, se consolidaron de la forma en la que se consolidaron también porque tenían a los gaijin, ¿no? A estos luchadores extranjeros que iban y los retaban, ¿no? Y ellos como héroes nacionales defendían el orgullo japonés, lo cual también es una cuestión muy interesante porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde todo, incluso pierde el derecho a tener ejército, las figuras deportistas japonesas, ¿no? Y sus logros se vuelven un factor sumamente importante para la sociedad para justamente levantar sus ánimos, ¿no? Y para sostenerlos, para darles alegría, ¿no? Y sensación de que tienen todavía cierto poder. Entonces, hasta ahí también sucede. Pero bueno, la política, la coyuntura política no solamente está presente en la idea de los rudos, ¿no? Como hemos visto. Hay sucesos, ¿no? Cosas que han pasado en la vida real y que han tenido impacto también en ciertas historias de la lucha libre. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de este grupo liderado por el controversial New Jack, ¿no? Los Gangstas, que cuando luchaban en Smoky Mountain Wrestling, y esto lo pueden ver si no lo han visto en el episodio de Dark Side of the Ring de New Jack, véanlo, es muy, muy interesante. Pero como ellos, ¿no? Que eran luchadores afroamericanos y que luchaban en una empresa que tenía un público casi en su mayoría, o casi completamente, por así decirlo, blanco,
hacían referencia a personas afroamericanas, por ejemplo, a O.J. Simpson, ¿no? Que había asesinado a dos personas y New Jack tiene una promo en la que dice, ah, muy bien, O.J., sigue haciendo lo que estás haciendo, hermano, una cosa así, ¿no? Para generar el hit del público. O incluso recrearon un hecho, ¿no? Que es la golpiza a Rodney King, que Rodney King era un adolescente afroamericano que fue golpeado brutalmente por la policía con sus varas. Y The Gangstas lo replican en Smoky Mountain, pero a la inversa. Después de una pelea con el Rock and Roll Express, ellos los golpean con sus varas, ¿no? En una golpiza muy brutal, lo que obviamente generó la ira de los espectadores. Lo cual es curioso, ¿no? Porque están, claro, ellos haciendo justicia de un acto, por así decirlo, ¿no? De un acto injusto, de brutalidad, de abuso. Pero claro, ¿no? La cosa estaba tan reciente, tan sensible en la sociedad de ese momento, que fue como sumamente fuerte verlo ahí, ¿no? Y fue obviamente una táctica para generar controversia con el grupo, que obviamente funcionó, ¿no? O sea, generó esas pasiones que esperaba. En casos tal vez un poco más light, tenemos por ejemplo estos grupos que parodian la censura de los canales, ¿no? Eh, en la lucha libre, que hubo el más conocido probablemente sea Right to Censor, ¿no? En la WWF, que era el grupo compuesto por estaba Stevie Richards, Balvinis, Godfather, Bull Buchanan, Ivory, ¿no? Y que eran, claro, ¿no? Un grupo que censuraba o quería censurar todas estas cosas inmorales de la WWF. Claro, incluso ellos agarraron a Godfather, que era el putero, por decirlo en términos vulgares, ¿no? El pimp, y a Val Venis, que era la estrella porno, y los convirtieron en estos hombres, entre comillas, de bien, ¿no? Bien vestidos. Y que yo recuerdo, ahora que me pongo a pensar, que cuando yo era chiquito y los veía, me hacían recordar mucho a los testigos de Jehová. Porque, y claro, en esa época venían un montón los testigos de Jehová a tocarte la puerta y se vestían igualito, ¿no? Los Right to Censor, aparte eran gringos. Bueno, en fin, nota aparte, ¿no? Esto también tuvo en ECW, también existió una facción similar, ¿no? Que era The Network, si no me equivoco, para burlarse de estos contenidos. Probablemente un caso en el que la coyuntura política afectó directamente una historia que se estaba desarrollando, también inspirada en otra coyuntura política, pero fue el caso de Muhammad Hassan. Yo no sé si se acuerdan de Muhammad Hassan, un luchador con bastante futuro, carismático, muy buena presencia, normal en el ring, ¿no? Y que debutó y que parecía que estaba teniendo un push muy grande, ¿no? Con este gimmick, obviamente, musulmán. Claro, saliendo un poco de todo lo que había pasado en el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Muhammad Hassan era un rudo por el simple hecho de tener un turbante casi, ¿ya? Pero como bueno, eso ya había sido un poco más lejano y habían pasado un par de años, Muhammad Hassan estaba empezando a construir su carrera hasta que lamentablemente esa historia se cruza con los atentados reales en Londres, ¿no? En el 2005, que coinciden con un capítulo de SmackDown donde Muhammad Hassan tenía una gente que parecía terrorista, ¿no? Que se llevaba al Undertaker y que generó pues tanto rechazo en los espectadores y en las cadenas de televisión que tuvieron que retirar completamente al personaje y luego, bueno, eso derivó en el fin de la carrera de Muhammad Hassan, ¿no? Entonces ahí vemos cómo directamente está relacionado también la coyuntura de la lucha libre no puede ser ni es tampoco un universo, una burbuja aparte de la coyuntura política. Eh, Hoy en día, en los tiempos modernos, yo creo que con la globalización, ¿no? Con el impacto tan rápido y veloz y la exposición tan grande que tienen las noticias, ¿no? Con las redes sociales, donde tú puedes ver mil veces la noticia compartida por todos tus contactos, creo que cada vez es más evidente cómo la lucha libre puede agarrar ciertos personajes para burlarse e incluso de la política. No sé si recuerdan, pero también tuvimos a los imitadores de Obama y Hillary Clinton, obviamente enemigos políticos de los McMahon, ¿no? Que son republicanos, pero los estuvimos debatiendo, entre comillas, como parodias en la WWE, ¿no? En un programa. Y fue una burla completamente innecesaria, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de esas cosas cuando Vince McMahon quiere ser un chivolo así, picón, y puso eso, ¿no? O también tuvimos el caso de este personaje de Governor, si no me equivoco, ¿no? Que estaba basado en Sarah Palin, en esta política de derecha, ¿no? Y que lo representó en TNA la luchadora Daphne.
incluso en Ring of Honor tuvimos un stable que se llamaba The Cabinet con Red Titus, Caprice Coleman y Kenny King, que decía que querían hacer Wrestling Great Again, ¿no? Make Wrestling Great Again, obviamente copiándose el discurso, el eslogan de campaña de Donald Trump. Hablando de The Cabinet, también tuvimos un cabinet con JBL, ¿no? En SmackDown. Y que si no me equivoco, por ahí me pasaron. Hay un segmento donde JBL dice que está como cazando inmigrantes, una cuestión así, que también está basado mucho en el área política. Bueno, no de Trump en ese momento, me imagino que sería más de Bush, ¿no? Republicana, pero ahí lo vemos, ¿no? Es como cómo se mezcla ahí definitivamente la política del país en los hechos que suceden. Incluso, ¿no? Cuando Linda McMahon se estaba postulando, eh, hubo toda una campaña enfocada a Linda y a la WWF, ¿no? Como ella era partícipe de esta empresa que ha cometido actos denigrantes. Se puso de nuevo en circulación este video de esta historia que ahora resulta un poco cringe verla, ¿no? Cuando Vince hizo que Trish Stratus se desnudara y caminara como perro para él. Esas etapas oscuras de la lucha libre, ¿no? Donde el machismo estaba full. Y obviamente estos videos salieron para desprestigiar la campaña de Linda, lo cual generó una respuesta de la WWE de esta campaña, no sé si se acuerdan, Stand Up for WWE, ¿no? Donde te decían que si un medio quiere deslegitimar o decir algo difamatorio de la empresa, tú le respondas y que muestres tu support a la empresa, ¿no? Que fue casi una campaña política, ¿no? Involucrar a los fans de la empresa en la política para defenderse de los ataques que estaban sufriendo. Hay incluso políticos que hoy en día tienen más que nunca en la mira a la empresa de los McMahon, como es el caso de este político Andrew Yang, ¿no? Que muchas veces ha declarado que él tiene en la mira el modelo de negocios de la WWE, que es esta situación que ya hemos comentado también en el programa, en un programa anterior, ¿no? De cómo los luchadores son contratistas independientes, pero no pueden trabajar para nadie más y no tienen muchos derechos, y lo cual genera que muchos de ellos post retiro no tengan una buena calidad de vida, o que incluso muchos de ellos sean despedidos en situaciones injustas, como pasó ahora durante la pandemia, ¿no? Andrew Yang ha prometido y todavía tiene esa promesa, él siendo parte del Partido Demócrata, que ahora va a entrar al poder, ¿no? De fiscalizar a la empresa de los McMahon. Y se habla mucho de eso también. Otros aspectos donde yo creo que también la coyuntura sociopolítica afecta o le da como cierto valor a la lucha libre, por ejemplo, en el ascenso de Becky Lynch, ¿no? Al estrellato. Becky Lynch asciende al estrellato con esta figura de ponerse The Man, el hombre. Y es innegable decir que hay una cierta relación entre el movimiento feminista a nivel mundial y el crecimiento de esta luchadora, ¿no? Una mujer que se autoempodera ella misma, que toma el control, así no sea ella la favorita, que se hace llamar el hombre en un negocio que ha sido reconocido por ser dominado por hombres y muy machista por mucho tiempo, es un acto de rebeldía que obviamente mucha gente aplaudió. Y yo creo que hasta el día de hoy es clarísimo cómo este caso de Becky Lynch afecta a muchas personas, porque hasta el día de hoy puedes encontrar gente en grupos de Facebook diciendo, ay, no, ¿por qué se hace decir el hombre? O haciendo estos chistes mongos, ¿no? Ah, si ella es hombre, ¿por qué está embarazada? Seth Rollins es su mujer. Gente, sí, bueno, ya no quiero decir nada, pero claro, ¿no? Eso demuestra que efectivamente hay una interrelación no tan evidente, pero sí tácita tal vez, en la que nosotros apoyamos o rechazamos eso porque está ligado a una coyuntura, ¿no? Y creo que eso es lo que le ha dado tanto respaldo y tanta vigencia a ese ascenso de Becky Lynch. Entonces, bueno, como para ir cerrando, ir concluyendo, ¿no? Y no mandarme un monólogo muy largo, eh, creo que todos estos ejemplos nos demuestran que efectivamente la lucha libre no es ajena a la coyuntura ni a la política. Está muy relacionada en muchos aspectos y definitivamente lo que pasa en el mundo va influyendo a la lucha libre, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, se me ocurre también que hasta hace unos 20 años, o tal vez menos, si un luchador era homosexual,
pues tenía que representar papeles homosexuales que normalmente se volvían rudos, porque obviamente los homosexuales son el contrario a la moral, etcétera, ¿no? O eran personajes de comedia muy exagerados, amanerados, ¿no? Jugando al estereotipo, ¿no? De la homosexualidad que se conocía, al prejuicio, por así decirlo. Cosa que hoy yo creo que ya no pasa. Tal vez pasa todavía un poco más en México, sin embargo en México también va cambiando, ¿no? Pienso en exóticos como por ejemplo Dulce Gardenia, que ya no trabajan tanto ese lado de que soy una mujer, sino eh, todavía siguen utilizando su feminidad, pero dentro de un trabajo en el ring espectacular, ¿no? O con esta luchadora transgénero, Estrella Divina, y que ahora ya compite con mujeres, ¿no? Y que está luchando por que se le valore como una luchadora. Eso antes creo que hubiera sido impensable. En la WWE también, ¿no? ¿Cuántos personajes homosexuales hemos tenido, ¿no? Billy Chuck, creo que era este grupo, ¿no? Que este tag team, ¿no? Que era una completa burla, ¿no? Y hoy en día eso ya no se haría. Probablemente también toda esta cuestión del movimiento Black Lives Matter también no sé, bueno, no quisiera decirlo completamente así, pero sí ha impulsado de cierta forma que WWE empiece a darle cierta prioridad, cierto talento afroamericano que antes estaba como completamente olvidado. Y bueno, ha sido como tal vez mucha coincidencia que desde que pasa eso estén como intentando darles más tiempo a estos luchadores, ¿no? Lo cual es positivo finalmente, ¿no? Que se genere un ambiente de equidad, ¿no? Donde lo que prime es finalmente el talento, la conexión con los fanáticos, que creo que todos los luchadores, hombres, mujeres y de cualquier etnia o ascendencia pueden tener. Otra cosa que me parece interesante mencionar es que creo que la lucha libre es un gran lugar en el cual poder ver hechos de la realidad reflejados, ¿no? Porque nos permite de todas maneras, uno, que obviamente los hechos coyunturales nos tocan, nos afectan, ¿no? Nos hacen relacionarnos mucho más con lo que está sucediendo en el ring, pero también nos permite la lucha libre como es un universo más fantástico en el sentido en que sabemos que estamos viendo una lucha espectacular, grandilocuente, que son personajes, entre comillas, los que están yendo a luchar, aunque la lucha sea real y muy potente, eh, nos permite distanciarnos un poco del hecho real para verlo de repente con otros ojos. Y no lo estoy diciendo en el sentido en que la lucha libre genere un pensamiento crítico, te invite a la reflexión, porque creo que no es el fin de la lucha libre, pero creo que nos permite desde otro lado procesar estos hechos desde un lado más visceral, emocional, mediante la catarsis, ¿no? Mediante el hecho de abocar nuestras pasiones, en nuestro abucheo, nuestro odio, nuestra celebración a lo que está sucediendo en ese momento en el cuadrilátero. Creo que ahí hay mucha fuerza, mucha potencia y que todavía creo que podría usarse mucho más, ¿no? Podría usarse mucho más, pero obviamente habría que ver, ¿no? También como siempre contacto, ¿no? También para que no pase como lo de Muhammad Hassan. Pero en fin, no creo que es importante, que está bueno dar también esa invitación. Siento, por ejemplo, hablando de ya la escena de lucha libre local peruana, ¿no? Que eso es algo que en el Perú también no ha estado muy presente, que también viene con un cierto, no sé si decirlo reclamo, ¿no? Pero cierto comentario que yo siempre he venido diciendo que me parece que faltan luchadores que estén más inspirados, sus gimmicks, en cuestiones locales, en personajes locales, ¿no? Creo que hay pocos, el Virrey, Marcelino, Mancilla el Danzag, ¿no? Pero por ahí Cava tal vez, pero por ahí creo que dejo de contar, ¿no? Y creo que está bueno que aparezcan más, que tengan esa relación, que nos hagan sentir más conectados con nuestros luchadores, con nuestra lucha, y por qué no también con lo que sucede en la coyuntura. Un hecho que me parece que pudo haber sido interesante, pero lamentablemente no hubo tiempo para trabajarlo, fue cuando vino Rayo, ¿no? Con este personaje del último guerrero inca, y se enfrentó contra el virrey, ¿no? El virrey que tiene uno de los mejores personajes de la escena local, y que le permite ser un excelente rudo, ¿no? Y esta confrontación Inca versus Virrey, pucha, puede haber tenido todo un significado. Lamentablemente, bueno, pues Rayo no vive acá, fue solamente una lucha, no hubo demasiado tiempo para construirlo, y en fin, ¿no? O sea, hubiera sido lindo, me encantaría haber podido ver eso en una rivalidad que se extienda por más tiempo, podría haber habido mucho material para sacar cosas,
Pero ojalá, ¿no? Ojalá se vaya dando en el futuro, en este tiempo, los chicos que están entrenando para ser luchadores pronto, no sé, también piensen en esto, le den vueltas, ¿no? Para generar también una identidad con nuestra lucha. Y bueno, eso es creo que todo lo que tengo que decir. Tengo antes que cerrar que decir que también un poco hacer la idea, este programa, la idea vino de mi amigo Héctor Collantes, alias Poronguín, gran amigo, también oyente del Martinete, fue su podcast favorito del año pasado, tengo que decirlo, perdón. Pero nada, que me sugirió la idea, que le parecía interesante escuchar acerca de esto, así que nada, gracias. Ha sido un gran tema, me ha gustado mucho hacer como toda la investigación y poner todas las piezas. Sé que probablemente me esté saltando, comiendo bastantes momentos que puedan haber entrado en este programa, ¿no? Tampoco quería extenderme demasiado. Pero por ahí, si ustedes sienten que me estoy comiendo algo, si sienten que hay algo que no he mencionado, por favor pónganlo en los comentarios, sea en el Facebook, en el Instagram, escríbanme. De hecho, es muy importante para mí también escucharlos a ustedes. Si tienen otro tema que les genera a raíz de esto o a raíz de todo lo que está pasando, que podría tratarse desde la lucha libre, también estoy completamente abierto a cualquier sugerencia o comentario. Pero bueno, entonces eso sería todo por este programa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escucharnos. Ya saben que me pueden seguir a mí y al Martinete en todas mis redes @FitoBS con B grande, FitoBS en Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, ahí nomás, ya en las demás también me pueden buscar, pero no, en Facebook, Instagram y Twitter estoy como más activo. Entonces ahí pueden ver también, estar al tanto de todos los capítulos que voy subiendo. Suscríbanse al Spotify, suscríbanse en iVoox. También ahora estoy subiendo los capítulos a YouTube, la mayoría en audio, pero por ahí tengo algunas sorpresitas que van a salir también en video, como la entrevista que le hice a Cari, que está en video. Lo pueden encontrar en YouTube buscando el Martinete con Fito Bustamante. Y nada, si tienen cualquier comentario, saben que yo más que feliz de recibirlo y de responderles. Y habiendo dicho eso, espero que estén bien, que se cuiden todavía, porque todavía tenemos el virus entre nosotros. Y ya nos estaremos viendo o escuchando o encontrando en estos medios virtuales en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.